lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:17 en la mañana, gracias a la generosa sintonía de nuestra audiencia. Seguimos y vamos a comenzar con la ronda de entrevistas correspondiente a la jornada del día de hoy. Estamos a menos de 2 semanas de las elecciones, menos de 2 semanas. La campaña se acaba el jueves 2, iremos a las urnas el domingo 5. Ya, o sea, de aquí a 2 semanas, el lunes 6, Dios mediante, en este espacio estaremos analizando los resultados de las elecciones del domingo 5. ¿Qué proyecciones hay? Porque evidentemente hay empresas calificadas por el Consejo Nacional Electoral que tienen la posibilidad de hacer mediciones, de hacer trabajo de campo, de hacer encuestas para ver un poquito las tendencias por parte de los candidatos. Hoy nos acompaña Álvaro Marchante, quien es gerente de Comunicaliza, está con nosotros, nos visitó hace algunas semanas, Álvaro, con unas cifras que tenía en ese momento. Hoy tiene nuevas cifras a 2 semanas de las elecciones. Álvaro, ¿cómo le va? Bienvenido, buen día. Muy buenos días, Fabricio, Belkis, un gusto estar nuevamente. Hace un mes justo estuve aquí, pudimos ver unos datos y ahora ya con la campaña bien avanzada podemos tener otra perspectiva. ¿Esos datos de hace un mes son muy distintos a los que nos va a presentar el día de hoy? Hay tendencias que se mantienen muy estables. Vamos a ver que hay candidatos que han variado muy poco. Sí vemos que para la alcaldía ha habido mayores cambios. Para la alcaldía de Quito. Para la alcaldía de Quito. ¿A qué nos referimos? Profundicemos en eso. Vamos a ir a... Venga, primero lo primero. La fecha técnica, exactamente. Sí, básico, eso es básico, sobre todo para que la gente sepa en qué consiste el trabajo de ustedes. Siempre yo le he dicho a la audiencia, hay que revisar primerito la ficha técnica de cualquier encuesta. Exactamente. La encuesta fue realizada en Pichincha entre los días 17 y 19 de enero a 2.659 personas. Encuestas virtuales, lo que se llama metodología Kawi, y esto nos arroja un margen de error de 1,9, más o menos la misma cantidad que tuvimos en la ocasión anterior. Ahora, cuando hablamos de que las tendencias se han mantenido similares, lo primero que hay que ver es si baja el blanco y nulo y la indecisión, baja 5 puntos. Y claro, aquí vemos que hay algunos candidatos que han subido más, algunos que han bajado ligeramente. Tenemos a una Paula Pavón que sigue primera, subiendo 2 puntos hasta el 21,3%. Le sigue Guillermo Churuchumbi, que sube más lentamente, solo 1,1 puntos hasta el 13,3%. Y en tercer lugar tenemos a un Eduardo del Pozo con casi 12 puntos, subiendo casi 3 también, ¿no? Estos son los 3 candidatos que están teniendo una mayor intención de voto. El resto ya estamos por debajo del 4 en todos los casos. Andrea Hidalgo con 3,9, Andrés Castillo con 3,6... Roberto Altamirano con 3,2 y bueno, el resto ya sí baja del 3. Respecto a estos 3 candidatos, perdón, claro. ¿Cuánto varió respecto de la última investigación? Y también lo que quiero preguntar es si evidentemente incidió el debate electoral. Ahora vamos a ir a lo del debate porque hicimos una pregunta específica de esto. Sí han variado, es decir, Paola Pavón sube 2 puntos, Churuchumbi sube 1 punto, Eduardo del Pozo sube 3, de hecho es el que más está creciendo. Del Pozo. Eduardo del Pozo. Del Pozo es el que registra un mayor crecimiento. Para la prefectura sí. Ya. Sí. Además, incluso si ya tratamos de hacer alguna estimación, porque claro, cuando hablamos de voto directo tenemos todavía que descontar la indecisión, los blancos nulos, etcétera. Y sí es cierto que hay que hablar de escenarios, porque tenemos tanta indecisión y tenemos tantos blancos y nulos que es difícil. Entonces, sí creemos o consideramos que Paola Pavón, entre el 23 y el 26%, como ya voto válido, es decir, descontando todo. Guillermo Churuchumbi podría estar entre el 16 y el 22. Eduardo del Pozo también podría estar entre el 16 y el 22. Aquí ya hablamos de combinaciones con cuál es tu segunda opción de voto entre la gente que dice blancos nulos, lo que no saben responder, y estamos en un escenario relativamente cercano porque el mínimo de Paula Pavón coincide con los máximos de sus rivales. ¿La indecisión bajó? La indecisión baja casi 7 puntos, pero todavía es alta. Estamos hablando de blancos nulos e indecisos por encima del 35%. Sí, por ejemplo, yo veo que la actual prefecta que busca la reelección, Paola Pavón, tiene un 21.3. Y lo comparo con sus adversarios directos, que son Guillermo Churuchumbi y Eduardo del Pozo, según esta medición. ¿Es posible pensar que la prefecta llegó a un techo o todavía no? Si vemos la tendencia, por ejemplo, desde septiembre, donde tenía un 18,1, vemos que ha subido al 19,4, 19,3, 21,3. Sí hay algo de subida, el correísmo en campaña siempre tiende a subir algo, pero sí ha subido muy poco. Vemos a un Pavel Muñoz, que ahora lo veremos, con una subida mayor. Vemos incluso que los concejales pueden tener más porcentaje de votación que el candidato alcalde, incluso en Quito a la candidata prefecta.
¿Vale? Esto se refiere a que hay otras alternativas. Sí, puedes ser partidario de una tendencia política, pero hay otras alternativas ideológicas cercanas. En el caso de la prefectura podría ser Guillermo Churuchumbi, que coge algunos votos de aquí, y en el caso de la alcaldía tenemos a un Jorge Yunda que le quita casi 7 puntos de los que votan por ellos a los candidatos correístas a concejales. Quisiera insistir un poco en la pregunta de la incidencia de los debates. ¿Por qué? Porque un poco la tónica, tanto para prefecturas cuanto para alcaldías, en lo que tiene que ver con Pichincha y Quito respectivamente, fue el ataque a candidatos puntuales. En el caso de la prefectura, el ataque a Paola Pavón por parte de los diferentes candidatos. ¿Cómo se leyó el desarrollo del debate como tal y cómo pudo haber incidido precisamente en las cifras? Claro, el debate, lo primero es cuánta gente lo vio. Han salido algunas cifras oficiales. Cuando aquí preguntamos cuál has visto, vemos que el 29% ha visto alguno. No está mal, es una cifra baja, pero está bien. Ahora, para alcaldes y prefectos, es decir, que vieron los dos debates, es el 12%, solo de prefectos quizás es el que menos interés tuvo, el 3%, y solo el de alcaldes un 13%. Es decir, tenemos un 30 casi por ciento que vio algún debate, de los cuales, cuando se le pregunta si hubo algo positivo en los debates, la mitad dice sí y la otra mitad dice no. Es decir, un 15% de la población que vio el debate le parece que hubo algo interesante y el otro 15% seguramente no lo terminó de ver y no le pareció nada interesante. Sí vimos ataques, vimos propuestas, pero sí que quizás faltó esa visión ciudad, esa visión de conjunto de todas las propuestas, porque hubo mucha enumeración, hubo mucho ataque, pero faltó la sinergia entre todo. Solamente para cerrar el tema del prefecto, y permítame insistirle, porque yo quisiera que eso quede claro. ¿La prefecta tiene un techo o no? Aparentemente está cercano al 22 en voto válido. O sea, está más o menos por el techo. Sí. La prefecta con Exactamente. Vimos la encuesta anterior que la prefecta tenía prácticamente la misma intención de voto que la preferencia partidista. El correísmo sigue ahí. Ya, aunque los dos factores no necesariamente son, digamos, van de la mano, ¿no? Exactamente, yo puedo aportar algo extra del partido, claro, y otros pueden... Y además que dicen que los votos no son endosables. Así es. En el caso del correísmo sí vemos que hay bastante endoso. Y de hecho hicimos una combinación, combinando lo que era intención de voto versus aprobación. Un candidato normal tiene entre el 50 y el 60% de gente que le aprueba y vota por él. En el caso del correísmo llega al 90%. Es decir, el endoso ahí es donde se nota. ¿Y ese es un fenómeno exclusivo del correísmo, que más bien es la excepción que confirma la regla? Para este caso de Pichincha, todos los candidatos del correísmo ocurre esto. Intención de voto y aprobación están prácticamente vinculados, es decir, soy correísta, conozco a mi candidato, voto por él. Ya. Pero en otros casos es la escala típica, ¿no? Primero le conozco, luego me gusta y luego voto por él. En el caso del correísmo vemos que en algunos casos no lo conocen. Por ejemplo, en la clase baja, vemos que Paola Pavón tiene un porcentaje de conocimiento y de aprobación menor a su intención de voto. Ah, ¿y eso por qué? Es porque votan por el partido. Ya, no necesariamente por la persona. Exactamente. O sea, no importa quién pongan, votan por el partido. Es. Luego vemos algunos lugares donde, por ejemplo, la gente menor de 20 años o de 21 a 35 la conocen y aprueban más de lo que votan por ella, porque en este grupo hay otra alternativa política cercana. Vamos con las cifras en cuanto a intención de voto para alcaldía de Quito. Vamos allá. Aquí tenemos una estabilidad en el primer puesto. Mantenemos a Jorge Yunda con 21,4, habiendo subido 1,3 puntos. Pavel Muñoz sube 3,8, es el candidato que más sube. Aquí ya sí se nota el efecto que quizás hubo en la campaña anterior con Luisa Maldonado, donde iba subiendo, pero claro, ella iba subiendo 3-4 puntos por semana. En este caso vemos que en un mes ha subido 4 puntos. Se queda en el 13,7. O sea, perdón, el incremento entonces es similar pero más lento. Exactamente. Lo tenemos en 13,7 en voto directo. Luego tenemos un doble empate en el tercer puesto con Andrés Páez y Pedro Freile con 10,6. Andrés sube 2,1 puntos, Freile sube 2,7. Lucelena baja ligeramente hasta el 8,7 y luego ya tenemos aquí a Pablo Ponce con 4,1, Patricio Alarcón con 2,5, etc. Aquí ya tenemos un blanco y nulo de solo 17,9, la campaña anterior tuvo un 15%, estamos relativamente cerca ya de porcentajes normales de blancos y nulos. El caso de Jorge Yunda, si bien lidera de acuerdo a los resultados de esta investigación, no sube
en puntos, digamos, considerablemente. Sube un punto, 1,3 puntos, es una subida ligera, pero sí es cierto que en campaña tener la capacidad de subir cuando tienes todos los ataques, en el caso de Pablo ocurre igual, sí es importante, ¿no? Lo preocupante para estos dos candidatos sería en estas alturas de la campaña estar bajando. En estadística, cuando se ve una tendencia, de hecho, aquí podemos ver cómo la tendencia de Jorge Yunda se mantiene muy estable. Cuando una tendencia se mantiene muy estable, requiere de algo muy fuerte para que cambie. Y del mismo modo, cuando vemos una tendencia alcista, generalmente puede llegar a un techo, pero es muy difícil bajarla. Y viceversa, cuando está bajando es muy difícil subir. Son tendencias estadísticas que se estudian de una manera académica muy desarrollada en el tiempo y son muy importantes. Por ejemplo, ahora tenemos aquí a un Pedro Freire que lleva 3 meses consecutivos subiendo. Es difícil que deje de subir ahora de la nada. O sea, él no ha tenido un declive, él ha estado creciendo. Lento, pero creciendo. Exactamente. Ya ha tenido incluso una aceleración en su crecimiento, ya está cerca de 3 puntos subiendo, pero claro, tenemos ya muy poquitos días de campaña. Subir 3 puntos en un mes está bien, pero ya no tenemos muchos meses. El tema es que estamos a 2 semanas de las elecciones. Exactamente. Ya, pero Pedro José Freire ha estado subiendo. ¿Andrés Páez? Andrés Páez tuvo un momento de estancamiento antes de la campaña, sin embargo, los 2 últimos meses ha tenido subidas consecutivas. De hecho, ha sido de los 2 que más ha subido. Ya. Ahora, lo de Yunda. Yunda, igualmente, la misma pregunta que le decía sobre Paola Pavón. Tiene 21.4. Yunda, si mal no recuerdo, gana la elección en 2019 con el 22-23%. ¿Está cerca de su techo o ya está en su techo el doctor Yunda? Mira, cuando hacemos la estimación, igual que en el caso de Paola Pavón, vemos que tiene el 21% de voto directo, que se puede convertir como mínimo en un 23% en voto ya válido y que podría llegar hasta un 26%. Porcentajes muy similares a los de Paola. Pavel Muñoz, en el peor de los escenarios, tendría un 16% de voto ya válido y podría subir hasta cerca del 20%, pero sí le estarían faltando 2 puntos para este sorpaso. En el caso de Andrés Páez y Pedro Freire, que tienen porcentajes muy similares, estarían entre el 12 y el 14% en voto válido. Ese porcentaje de casi el 18% de blancos y nulos podría ser decisivo, por ejemplo, para Yunda, para Pavel Muñoz, para Andrés Páez o para Pedro José Freire. Aquí estamos ya frente a un fenómeno. Ya no tenemos los 35 de blancos nulos, que ahí incluye la indecisión de la prefectura, sino que estamos en un porcentaje del 17,4%. ¿Qué quiere decir esto? Que si en la campaña anterior fue del 15, estaríamos hablando de 2-5 puntos que puedan faltar para repartirse. Es ya un porcentaje pequeño de indecisión. No quisiera cerrar esta entrevista sin antes preguntar también sobre otro de los aspectos que consultaron en la investigación y que ya lo hablábamos en la entrevista anterior y que tiene que ver con el estado de ánimo de la población, los principales problemas identificados, que no creo que varíen mucho respecto de lo que se dijo ya en la investigación pasada. Pues sí cambian, fíjate, ¿Ah, sí? Belkis. Tenemos un fenómeno que es la cuesta de enero. La cuesta de enero quizás es un concepto español que vienes de las fiestas de Navidad, de Año Nuevo, etcétera, y has tenido un gasto muy grande. ¿Qué ocurre? Que en enero hay que pagar las deudas. Y justamente este pagar deudas... Por eso recordábamos el Blue Monday hace unos días. El Blue Monday también, claro que sí. El día más triste del año. Fíjate, en noviembre teníamos en el 4% como problema principal pagar deudas. Ahora lo tenemos casi en el 12, 11,7. Eso es la mayor variación junto con la inseguridad. La inseguridad en noviembre estaba cercana al 33%, en diciembre bajó hasta el 30% y hasta ahí era el primer problema para Pichincha. Sin embargo, en esta encuesta la tenemos en 24,2%, porque, siendo sinceros, no ha habido tantas noticias de inseguridad en la provincia, sí que las ha habido en la costa, no han matado un candidato, han pasado muchas cosas, pero en lo que es Pichincha se ha vivido cierta calma. Las noticias vienen de fuera, no de dentro, y ahora falta de empleo vuelve a ser el primer problema. Entonces tenemos ahora la microeconomía como principal problema. Inseguridad y delincuencia baja bastante, casi 10 puntos, la situación económica baja 5 puntos y suben falta de empleo y pagar deudas. Es decir, aquí también podemos ver que quizás haya esa desconexión entre los candidatos que hablan de lo macro, es decir, cómo está, lo que vamos a hacer, versus lo que a la ciudadanía le ocurre, que es no tengo empleo y tengo que pagar deudas, que es una problemática conjunta bien grave. ¿La corrupción? La corrupción se mantiene estable, ha subido ligeramente, pasamos de 8,5 a 9,1, se mantiene estable. Correcto. ¿Y qué otros problemas hay después de esos?
Bueno, ya después de esto vendría la pobreza con un 6,6%, pandemia que todavía se queda... Todavía hay gente que habla de la pandemia. 3%. Ya. 3%. Es poquito, pero sí es bueno tenerlo siempre medido porque hay variaciones que a veces se notan. Ahora, esta pregunta que hace Belkis sobre el estado de ánimo, creo que es importante anclarla o atarla al proceso electoral. Exactamente. ¿Podría eso incidir en el comportamiento de los electores cuando vayan a las urnas el 5 de febrero? Por supuesto, vemos que el sentimiento de estado de ánimo, esperanza, sigue subiendo, está en un 35%. Y aquí lo que ocurre es esa desconexión también entre el candidato que solo ataca y el candidato que propone. No, él propone no una propuesta concreta, porque yo puedo enumerar una lista de 50 propuestas y a las 2 estar cambiando de dial. Sin embargo, cuando te hablan de un proyecto que genera esperanza, que genera empleo, que genera una visión ciudad, una visión de la provincia, yo no sé, poniéndome en los ojos de un espectador, de una persona normal que tiene que votar para la prefectura, el 80% de la población es urbana. Y la prefectura se encarga en términos generales de la ruralidad. Parte rural. Entonces, este 80% que no sabe lo que hace la prefectura y que simplemente veo dos candidatos pelearse por algo que ni siquiera sé de qué se trata, entonces genera esa ansiedad, tristeza, resignación, desinterés, que son otros problemas que quizás están desagregados, pero que entre todos suman un 40%. Tremendo. Oiga, ¿y qué pasa con el tema de concejales de Quito? Porque, a ver, aquí hay que recordar también a la audiencia, por si acaso, el otro día me preguntaban, y he recibido varias llamadas, Belkis, amigos y amigas, en los últimos días, de amigos que me dicen, ¿cómo se vota para concejales? Si por listas o de entre listas, yo les he explicado que se vota por listas. O sea, a diferencia de 2019, que votamos por concejales por personas, hay que votar igual que votamos por asambleístas en 2021. Por lista, ya no por personas. Usted vota una sola vez por una lista. Dicho esto, creo que a nivel de lista es un poco menos complejo. Usted que es el especialista, podrá hacer algún tipo de proyección o medición. ¿Han medido ustedes el tema de concejales? Literalmente preguntamos qué partido elegirías para concejales, teniendo en cuenta que ya no pueden votar por personas. Por personas. Se vota es por partido. Y aquí sí viene algo que puede resultar sorprendente, y es que la Revolución Ciudadana tiene un porcentaje muy superior al que saca su candidato a alcalde. Veíamos que Pavel Muñoz está con un 13% y su lista estaría con hasta un 21%. Es decir, hay un 8% que en términos generales está yendo con Jorge Yundra, pero que también están eligiendo otras opciones. Y esto hace que el correísmo pueda tener el 1 asegurado por distrito y en 3 o 4 distritos poder acceder al segundo. Es decir, le pondría... O sea, tendría al menos 8 o 9 concejales. 5 u 8. El noveno sí sería difícil. En el caso de Pachacutic Mover, que es la lista de Jorge Yunda, tendría 4 asegurados y podría pelear 1 o 2 segundos. Hablamos del sur y de parroquias. En el caso de Creo, aparentemente tiene 4 asegurados, 1 por distrito. Izquierda Democrática tendría entre 2 y 3 asegurados, pudiendo llegar hasta 4, dependiendo... Como ahora la división es entre impares, ya no es la... Por el método de selección de escaños. Exactamente. Claro. Sí que se amplía la posibilidad de sacar el segundo para los que tienen porcentajes altos y de entrar para quienes tienen porcentajes pequeños. Entonces, Izquierda Democrática podría tener 2 asegurados y otros 2 flotantes. En el caso del Partido Social Cristiano vemos que podría tener 0 o podría tener hasta 3. Igual, con el método de asignación de escaños podría entrar como último en 3 distritos. El Partido Socialista Suma, que es la lista de Freile, podría llegar a tener 1, podría quizás pelear el segundo y el resto muy difícilmente. Quizás Centro Democrático podría tener 1, pero ya entramos en la incertidumbre de pelear el último escaño. Ah, interesante. Oiga, pero, a ver, viendo esto, es inevitable hacer la comparación con 2019. Porque en 2019 Jorge Yunda gana la elección, pero solamente tiene 3 concejales. Exactamente. La segunda, que fue Lisa Maldonado, que no gana la elección por Revolución Ciudadana en ese momento, ponen 9 concejales. ¿Se podría repetir el fenómeno en este momento, imaginándonos que no gana Pavel Muñoz la alcaldía, pero Revolución Ciudadana podría tener un importante bloque? ¿Cómo se entiende eso? La Revolución Ciudadana tiene una visión de partido muy fuerte
pero hay un candidato que además perteneció a la Revolución Ciudadana y que genera cierta pasión dentro de este grupo. Y ahí tenemos exactamente esa movilidad de me gusta el partido, pero prefiero el otro candidato, pero voto por los concejales del partido que me gusta. Vamos a decir, simplificando, el correísmo vota por Yunda porque también le gusta, pero se mantiene estable en concejales. Pero esta creo que no es una lógica general, porque por ejemplo en Guayas, desde que yo me acuerdo, desde el año 92, los socialcristianos, por ejemplo, siempre han tenido mayoría en el Consejo Cantonal de Guayaquil, con Febres Cordero, luego con Nebot y luego con Cintia Vitieri. Nunca tuvieron un consejo donde no tenga mayoría. Quizás si Cristina Reyes, por ejemplo, se hubiera lanzado por otra lista, podrían haber tenido esta fragmentación, pero nunca han tenido esta división de un candidato relativamente propio yéndose con otro partido. Es como el caso de Luisa Maldonado. Luisa Maldonado tiene menos porcentaje para concejales y ese porcentaje se está yendo también a la Revolución Ciudadana. Correcto. Álvaro, muy interesantes estas cifras. Veamos cómo evoluciona. ¿Van a hacer alguna encuesta más o ya no? Ya tenemos pocos días. El CNE no nos deja hacerlas hasta el final. Estamos evaluando hacer una más. Correcto. Gracias, Álvaro, por el tiempo. Muy gentil, Álvaro Marchante, de la empresa Comunicaliza, presentando cifras, las últimas, de intención de voto para Alcaldía de Quito y Prefectura de la provincia de Pichincha. 7:38 en la primera hora. Pausa. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.